Sí, yo también. Yo estaba tratando de tomar apuntes en mi computadora. Y entonces están estos cuatro niveles dentro de la crítica que se supone que hay que hacer, que es la descripción, el análisis, interpretación y el juicio. Y que honestamente yo diría que no es que todas las críticas de arte escritas, siempre publicadas, van a tener estas cuatro secciones, ¿verdad? Porque a veces, de cierto modo, hay algunos aspectos que son un poco superfluos, pero sí son absolutamente necesarias los cuatro niveles de análisis para alguien que va a escribir una crítica. Entonces, a ver, lo digo porque no es que todas las críticas van a estar así con estos cuatro subtítulos y que entonces así ordenaditamente toda crítica debería de tener la parte que dice descripción y después la parte que dice análisis, pues la parte de interpretación y después la parte de juicio. No necesariamente funciona así, ¿verdad? Porque a fin de cuentas la crítica de arte en sí es como una forma artística, es una forma de escritura y pues escritura es un tipo de arte. Entonces, pueda que los críticos tengan mayor pues flexibilidad al respecto con respecto a cómo redactan su crítica. Pero sí, todo crítico de arte debería de abordar estos cuatro niveles de análisis. Entonces, ¿qué son? Empezamos por lo que es la descripción y lo que nosotros en Historia del Arte llamamos normalmente la parte de el análisis formal. Es la descripción pura del objeto sin juicios de valor, análisis o interpretación. O sea, es una simple respuesta a la pregunta, ¿qué ves? ¿Qué se ve en esta imagen? ¿Qué vemos ahí? Yo veo una mujer, un hombre, y bueno, en este caso lo que quería compartir con ustedes son algunos de los aspectos, los elementos básicos de la descripción, que es, bueno, qué tipo de arte es. Estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de escultura, es una pintura, es un dibujo, es una foto. ¿Qué tipo de arte es? ¿Qué material es? Estamos hablando de arcilla, estamos hablando de piedra, estamos hablando de acero, estamos pintura, acuarela, acrílico, óleo, encáustica, qué material es y además, pues en ciertos aspectos también qué técnica es, por ejemplo, si es grabado, ok, es litografía, es una silografía, es así, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál técnica, cuál herramienta se usaron para crear este objeto? Tamaño y escala del trabajo, tamaño real, tamaño tres cuartos. O sea, ahí ustedes identifican, es una obra pequeña, muy íntima, ahí explican qué tamaño es. Los elementos o formas generales, si es en una estructura arquitectónica, pero si no, entonces si es la obra de arte, que es lo que nos interesa a nosotros, dentro de la obra en sí. Entonces eso incluye la composición, cómo se construye esa composición, cómo se monta esa exposición. Pues ahí pueden identificar los diferentes elementos que construyen la imagen. Luego está la descripción y estos todos son elementos de un análisis formal de la obra de arte. Descripción de eje, ya sea vertical, diagonal, horizontal, de dónde está ese énfasis, la línea, si tiene un contorno suave, si es bastante plano, si es dentado, si es gestual, la descripción de cómo la línea describe la forma y el espacio. Entonces, eso, volumen, no hay volumen, se utiliza las líneas de composición, o sea, cómo son gruesas, son delgadas, irregulares, intermitentes. Las relaciones entre las formas, por ejemplo, si hay grandes y pequeñas, si están superpuestas, la descripción de color, combinación de colores, la paleta de color, si se usa el sombreado, por ejemplo, para dar una sensación de espacio, si hay una textura, que la obra tiene una textura bastante rica, que añade un elemento tridimensional a una obra de dos dimensiones y pues dentro de esta descripción también puede ser el contexto del objeto, ¿verdad? O sea, dónde se ubica y cuándo se hizo.
Entonces, eso sería la descripción. Aquí nuevamente les añado que esto es totalmente, debería de ser completamente objetivo, sin ningún tipo de juicio ni análisis hecho. El siguiente paso sería ya el análisis, que sería determinar lo que sugieren las características, todo aquello que vimos ahorita anteriormente, y decidir por qué el artista ha utilizado estas características para transmitir sus ideas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habrá decidido usar ese tipo de línea? ¿Por qué habrá decidido que es importante tener textura? ¿Por qué habrá decidido a incluir dos figuras humanas en el cuadro, pero una súper grande y una muy pequeña, ¿verdad? Entonces, básicamente, responde la pregunta de cómo lo hizo el artista. Entonces, determina ciertos aspectos del tema a través de la denominación de elementos iconográficos, por ejemplo, evento histórico, alegoría, mitología, ahí pensemos en pues, obras del neoclásico, del Renacimiento, ¿verdad? Donde el tema en sí nos permite pues entender ciertos aspectos del cómo va a ser el artista. Entonces, basado en la historia de Edipo, el artista tal vez tomó ciertas decisiones con respecto a cómo iba a pintar. ¿Cuáles son los rasgos y características más distintivos de la obra? Entonces, señalar aquí los principales elementos utilizados por el artista o la artista son el color y la textura y la gestualidad. Entonces, eso lo sentimos, esa gestualidad lo sentimos a través de esos trazos que son bastante sueltos, etcétera, etcétera. O que la textura es muy importante porque, y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, pues aquí básicamente es lo mismo, analizar los principios de diseño, de composición, por ejemplo, si es estable, repetitivo, rítmico, unificado, simétrico, armonioso, geométrico, variado, caótico. Y ahí es donde pueden decir, ok, estos elementos formales que señalamos anteriormente, lo que me dan es esta sensación general de una orientación horizontal. Cómo estos elementos que describieron contribuyen a la apariencia de la imagen o cómo es que la imagen funciona, ¿verdad? Entonces, pues, por ejemplo, todas estas líneas agitadas que vemos en la parte superior de la obra añaden a pues, a la escena una sensación de caos o una sensación de rapidez. Este es el momento en que abordamos cosas como el uso de la luz y el papel, del color dentro de esa obra en sí. Entonces, cómo ese uso de la luz pues puede afectar la manera en que percibimos la obra, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, el gran uso de sombras nos da la sensación de que aquí hay profundidad. ¿Tá? Entonces, el sombreado en las caras nos permite comprender el espacio que está tratando pues la ilusión de espacio que nos está tratando de agregar. Y perdón que estoy siendo como súper, siento que mucho de esto es muy básico, pero creo que es importante tener claro que todos estos aspectos son importantes a la hora de hacer este análisis. Entonces, el tratamiento del espacio, el paisaje tanto real como ilusorio, incluido el uso de la perspectiva. Eh, se repite un poquito con lo que vengo diciendo, porque mucho de esto como que va de la mano, muchos de estos aspectos pueda que esté hablando de la línea o del sombreado, pero a eso aborda también, o la luz, pero eso aborda también el espacio y cómo, cuál es el intento de dar la ilusión de perspectiva o no. Si hay la representación de movimiento y cómo se logra, si hay algunos efectos específicos que logran hacer el material, por ejemplo, el artista o la artista ha usado cierto tipo de
pigmento que tiene un poquito de polvo de diamante, por lo que al tener ese polvo de diamante rechina un poquito y da la ilusión de, o sea, ser algo, algo que parece estar en una revista. Nuevamente otros aspectos como básicos del equilibrio, la proporción, la escala y esta reacción emocional ante la obra o monumentos, lo que sea que se esté criticando, cómo reaccionamos ante esto. La línea agitada me genera una sensación también de ansiedad. Pero ¿por qué me genera esa ansiedad? Por la línea agitada. O sea, siempre hay que tener esa relación con eso. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento. Va a seguir adelante y después cualquier cosa lo retomamos todo esto. Después de que hayan descrito la obra, después de que hayan analizado los elementos de la obra, ya ahí es donde empezamos a interpretar, ¿verdad? Entonces, este sería responder a la pregunta del por qué por qué creo que el artista, lo creo, pero perdón, ¿por qué creen ustedes que el artista decidió hacer esta obra? ¿Qué podría significar? ¿Cuáles pudieron haber sido esas motivaciones de él o la artista? Entonces, pues esto incluye cuáles creen ustedes que son las ideas principales, el significado general de la obra. Que entonces, ok, ya en el punto de análisis abordamos que esta obra se trata del rapto de las Sabinas, pero ¿cuál es la idea? ¿Quién está defendiendo? Está en el rapto de las Sabinas, estamos ante una obra que habla sobre la indefensibilidad de las mujeres o estamos en una obra en donde se está elogiando la valentía de ¿cuáles eran? Creo que los de Alba, los que vinieron a salvarlos, o los romanos, en la historia esta. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea principal más allá del tema? O sea, el tema ya lo establecimos en el punto anterior. Esta es una virgen y niño, pero ¿cuál es la idea principal con este virgen y niño? Para generar qué sensaciones en el público. Puedo expresar de qué creo, perdón. Entonces aquí no, esto es, perdón, esto es como un ejercicio para esta parte de interpretación, que es ver si en una sola oración puedo expresar de qué creen que se trata la obra. Entonces, ¿cómo en una oración lo podrías decir? Entonces, ese es como un ejercicio para ayudarles en este acto de interpretar y que a partir de eso, pues luego se provee la evidencia tanto dentro como fuera de la obra de arte, para apoyar esa interpretación. Entonces, si yo puedo decir que yo creo que esta es una lectura feminista del rapto de las Sabinas, bueno, ¿por qué? ¿Qué veo en la obra que me permite decir eso? ¿Verdad? Y puede ser externo también, especialmente para nosotros que somos historiadores de arte, porque puede ser una cuestión del contexto, que yo conozco quién es el artista, y que a partir de esa información y tomando en cuenta estos elementos visuales, me parece que pues se puede interpretar la obra de esta manera, ¿verdad? Pensemos la obra de Artemisia Gentileschi de Judith cortándole la cabeza a Holofernes y que podemos tal vez dentro de eso integrar mi interpretación es una interpretación feminista de la obra, tomando en cuenta el contexto histórico biográfico del artista, que ella había sido violada, que había sido pues eh, ¿cómo es? Humillada, es la palabra, como que enfrente del corte y demás, entonces en el proceso, los procesos judiciales que llevaron y que entonces, por ende, podemos ver en ese brazo de ella, y perdón si no tienen la imagen, pero supondría que sí, todos tienen la imagen del cuadro que estoy hablando, por eso ese brazo tan fuerte de Judith me da la sensación de que, pues, al interpretar esta obra, que es una
una defensa, una reivindicación del poder de la mujer, algo así. Entonces, ahí es ya donde ustedes interpretan, que a mi parecer, Judith de Artemisia Gentileschi es una imagen que se puede leer como una obra feminista. Y estos son los elementos dentro de la obra específicamente que puedo ver, así como cualquier otro aspecto del contexto. Y de último está el juicio. Este es el juicio donde ustedes, pues, básicamente nos indican si creen que la obra fue exitosa o no. Eh, entonces, en este caso aquí voy a leer lo que puse, juzgar una obra, Profe, sí, sí. que en este caso sería la crítica En para el sí, ejercicio que vamos a hacer. o sea, en sí todo esto consiste en parte de lo que se tiene que describir para una crítica. O sea, todos estos elementos deberían de pasar, se tienen que pasar por todos estos procesos para llegar a la crítica. Si todos estos, o sea, tal vez para ustedes no es tan relevante abordar el color, sino que abordar más la línea o algo así, pero sí se debería de haber hecho todos estos procesos y en la crítica misma estar escribiendo estos componentes para llegar al juicio este. Reitero el hecho de que no tiene que ser en este orden necesariamente, ¿verdad? Porque de, pueda que haya un crítico que desea empezar con el juicio y luego explicar por qué. O pueda, entonces, ahí para mí es importante que tengan claro. Hay otros que van a decir, no, tienen que seguir el orden, pero yo no creo que es así, porque creo que en general cuando uno ya lee la crítica de arte afuera, nunca se monta de esta manera, pero sí se cumplen todos estos pasos, ¿verdad? Se siente que se haya cumplido todos estos pasos. Y bueno, en algunos casos, si la obra no es una cuestión estética, pues va a haber tal vez menos énfasis en los componentes de los elementos básicos del diseño, porque cómo vas a hablar del punto y la línea y el color en pues un performance, ¿verdad? Entonces, ahí, pero sí hay que abordar como que los diferentes pasos para hacer esto. Pero sí una crítica va a incluir esta parte definitivamente, que es el juicio, ¿verdad? Que es cuando se juzga una obra dándole rango en relación a otras obras y por supuesto considerar un aspecto muy importante de las artes visuales, que es su originalidad, que hoy en día muchas veces ni siquiera es tan importante. Ok, darling, cuídese mucho. Bye. I love you too, darling. Se me enfermó el chiquitillo, entonces se quedó en casa hoy. Perdón. Entonces, el juicio es este punto en donde, a ver, yo he escuchado a muchas personas, no a muchas, a personas que respeto altamente que dice que decir, responder a esta pregunta, que si una obra es exitosa, no necesariamente es apto, pero creo que para nosotros sí es una pregunta que nos va a ayudar a orientar nuestra labor de crítica para este trabajo, porque muchas veces pues se cree que la crítica es decir si una obra es buena o mala. Y ya como que esa pregunta no es, hola Milo, ¿cómo está? No es necesariamente, pues, de a veces uno no es que algo sea bueno o malo, pero sí podemos abordar si la obra es exitosa. Como les digo, esto para nosotras creo que es clave como una pregunta que ustedes pueden tener ahí en el fondo de sus mentes mientras están criticando una obra. Pero sí he escuchado a mucha gente que dice, no, pero es que esta es una pregunta tonta, ¿verdad? Que si es exitosa o no, porque puede ser que para algunos es exitosa, para otros no es exitosa. Y eso creo que es el punto, y aquí es cuando voy a este tema de criterios, cuando preguntó anteriormente a Londra, que si es lo mismo que una reseña de un texto académico. Aquí una buena crítica va a establecer, voy a quitar el video porque me dice que tengo mala conexión, va a establecer cuáles son los criterios que son adecuados para juzgar esta obra de arte. Entonces, para ustedes,
es casi como que imagínense yo, para entender mejor qué es un criterio, pues los criterios de una rúbrica. Entonces yo monto ahí las rúbricas para evaluar los trabajos de ustedes y entonces están los diferentes criterios. Entonces, aquí es importante establecer cuáles criterios son los que se van a usar para juzgar esta obra de arte, porque cómo vamos a estar usando el criterio de, a ver, un criterio puramente estético cuando la obra de arte es conceptual, ¿verdad? Entonces ahí hay que establecer cuáles criterios se van a usar para juzgar esta obra de arte. Y pues cuál es la evidencia que podemos ver tanto dentro como fuera de la obra para poder definir el nivel de logro, podríamos decir, para cada uno de esos criterios. Y de último, ya cuando uno como que dijo, ok, estos son los criterios que yo utilicé para juzgar esta obra o para tomar en cuenta esta obra, todos los aspectos de esta obra. Entonces, a final de cuentas, ¿cuál es mi juicio sobre la calidad de esta obra? ¿Cuál es mi juicio que si fue exitosa, que si yo pretendo, si yo siento que esto fue lo que quiso hacer el artista o la artista, pues lo ha logrado, ha sido exitoso en su deseo de hacer o lograr explicarme esto o lo otro? Entonces, pues en fin, esos son los elementos que hay que integrar dentro de dentro de una crítica. Esos son los componentes básicos y que pues deberían de informarles el proceso de criticar una obra. Reitero que no es que en una crítica escrita van a estar todos estos componentes tal cual, pero sí hay que poderlo describir. Y eso sí, hay que describir la obra, sí hay que analizar la obra, pero a veces pues tal vez no es tan importante con los fines que tienen ustedes y los criterios que establecen. em, eh, eh, Tal vez el criterio no es uno estético, por lo que aunque estén criticando una obra que es una pintura que se podría tomar en cuenta con los elementos básicos de diseño, eh, pueda que ustedes deciden que pues la interpretación, al ser una interpretación feminista, entonces pueda que los criterios no abordan los aspectos estéticos, ¿verdad? Los aspectos de la creación artística, entonces lo que están abordando es más, bueno, ¿cómo puedo yo evidenciar que esta obra de Artemisia Gentileschi, en fin, sí es una obra feminista y que lo puedo leer a través de ese lente y leyéndolo a través de ese lente según mi criterio? Y bueno, estos criterios que he establecido es una obra exitosa a nivel feminista, ¿verdad? Entonces, ojalá eso les ha ayudado en algo, les ha brindado como algunas herramientas más, pero voy a dejar de compartir ese para, a ver, ¿a dónde está los otros que tenía? Ok, entonces, yo también les he compartido y no sé si ustedes vieron estas dos páginas de WikiHow, que la verdad es que por más que son un WikiHow que uno normalmente no jamás usaría algo necesariamente, pues, en un wiki, la verdad es que son súper buenos estas dos guías que les he compartido. Entonces, uno es específicamente cómo criticar arte, que se basa en todo este proceso que los acabo de enseñar. Entonces, está la descripción de la obra, los materiales, el tamaño, todos el título, el nombre del artista, la fecha en que se realizó, estos elementos básicos. Describe lo que se ve, habla de los elementos de la obra, los elementos de arte, línea, color, espacio, luz, forma, cómo se usa la línea, cómo se usa el color, cómo se usa el espacio en la obra,
cómo se usa la luz en la obra, cómo se usa la forma. Hay una composición circular, hay una composición triangular, ¿verdad? Ese tipo de cosas de cómo se organiza el espacio. Y pues esos son los elementos básicos de poder describir la obra. Luego pasamos al análisis, que en este caso es agarrar esos elementos básicos y hacerles un análisis más profundo, de decir que a partir de la forma en que el artista ha dispuesto los diferentes elementos en el canvas, se nota que hay bastante equilibrio, balance. Hay un gran sentido de movimiento debido a la repetición de estas líneas que vemos acá. Entonces ya ese es el análisis. Entonces, ¿cómo se usaron esos elementos o los principios de diseño? ¿Cómo se han integrado a la obra? Si ayudan a establecer o crear esa sensación de equilibrio, si hay contraste, qué sucede con ese contraste, si hay bastante movimiento, si la obra parece integrar una sensación de proporción, los puntos de enfoque, que a partir de la manera en que está construida esta imagen, claramente queda la Venus como basada en la luz y la forma en que el artista ha integrado una luz que en donde vemos primero o notamos primero las piernas de la mujer, o sea, de la figura de Venus, y después vamos para arriba, ¿verdad? Entonces ustedes identifican esos aspectos y cuáles son esos temas, ¿verdad? Porque los temas, en fin, son parte de este análisis. O sea, yo ya vi que es una madre y un niño, y debido a la presencia de unos ángeles, puedo interpretar que es una virgen y niño. Y luego, esto de interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el artista ha creado esta obra? ¿Qué creen ustedes que quiso decir con esta obra, que estaba logrando intentar comunicar con esta obra? Y bueno, esto aquí es donde ya es un poco más subjetivo, donde ustedes ya pueden meter más de lo suyo, donde no tiene que ser 100% objetivo, aunque sí es siempre importante establecer las razones, como que justificar las razones del por qué piensa eso. No puedo decir simplemente que me parece que es una obra que hecha por ovnis porque me dio la gana de decir eso, sino que hay que decir, bueno, es que me parece que es una obra hecha por ovnis porque nunca he visto yo este tipo de material. Bueno, no sé, estoy inventando cosas extrañas ya. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de la obra? ¿Por qué la creó? Y aquí es también donde ustedes pueden establecer esas reacciones, esos aspectos emocionales que tuvieron ante la obra. Y aquí pues es un lenguaje que suele ser mucho más expresivo. Y pues siempre es importante reforzar esa interpretación con los ejemplos dentro de la obra misma. ¿Por qué se piensa? ¿Por qué pensás así? ¿O por qué sentís de esta manera? ¿Qué ves dentro de la pieza que te hace sentir eso? Ejemplo, creo que el retrato de James Sand de una novia joven trata de dar una sensación de la devoción espiritual de la novia. Esto se indica, entonces yo puedo decir que el cuadro existe para dar esa sensación que es una mujer muy devota y dejarlo ahí. No, ¿por qué creo yo que es una mujer bastante espiritual? Esto se indica por la línea de la composición, la cual hace que el espectador mire hacia arriba siguiendo la dirección de la mirada de la imagen. También se sugiere por la luz cálida que viene de una fuente de algún lugar por encima de la mujer. Entonces, dentro de la interpretación hay que dar sus razones. Juzgar la obra, nuevamente, como les dije, bueno o malo no es el punto, sino que si es exitoso. Si ustedes creen que la obra comunica lo que intentó comunicar el artista, expresa lo que quiso expresar, el artista usó bien las herramientas y las técnicas, esto totalmente también válido.
Si uno dice que simplemente parece que el artista no, no domina su material todavía, que está en procesos de mejorar su manipulación del material, es totalmente válido mencionar eso. Si el arte es original o si imita a otros, ¿verdad? Y si en esa imitación no es simplemente no es más bien complejamente una apropiación, sino que es, pues, digo, como un derivado de algo que otra persona está haciendo mejor. Y siempre es importante explicar cómo estás juzgando la obra, ¿verdad? Entonces, pues eso nuevamente son los criterios, ¿verdad? Que quede claro cuáles son esos criterios. Que entonces, si es una obra de arte conceptual, que queden claro cuáles son los criterios para abordar los conceptos y las ideas y para hacer o emitir ese juicio y no simplemente decir que, y como decía yo antes, no vamos, o tal vez sí, o sea, tal vez uno puede decir, por más que esta obra es una obra de arte conceptual, no justifica que sea, que sea de tal mala calidad, de que la como que la fabricación de este objeto tiene manchas de goma y veo que a ver, que las costuras no están bien hechas. Y aunque sea una obra conceptual, a mi parecer, el artista debería de estar enfatizando mucho más se me está escapando la palabra que quiero, o sea, el hacer, la creación artística, o sea, el objeto, el crear, el fabricar este objeto, eh, pueden decir que está mal hecho y que eso eh, le resta a la potencia del mensaje conceptual que tiene. Pero hay que establecer que ese es el criterio, ¿verdad? Y pues siempre sintetizar, resumir si creyeron que no era exitosa. Entonces, eso es para la obra de arte. Pero también les he compartido aquí que puedan ver cómo se critica una expo de arte. Entonces, una cosa es criticar obra de arte específicamente, en donde en ese sentido, de cierto modo, la crítica directamente al artista, mientras que a veces cuando estamos hablando o criticando una expo, no estamos criticando el arte siempre en sí, ¿verdad? Sino que lo que estamos es criticando la exposición. Les invito que para sus trabajos, los que van a entregar para esta convocatoria, puede ser cualquiera de los dos. O sea, por mi parte, yo siento que puede ser una crítica de una exposición, así como puede ser una crítica directamente de una, por ejemplo, una exposición monográfica y que quieren pues criticar la obra de tal artista que se presenta en este mes en tal galería. Eh, entonces, eh, siempre importante, perdón, antes de seguir adelante, preguntas que puedan tener, comentarios, opiniones. No, estamos bien. Profe, Sí, no, un pequeño comentario, es que cuando estuve revisando estas páginas, yo dije, bueno, mira, claro, todos estos apartados que puede tener, digamos, el proceso de hacer la crítica y ir pasando por lo menos no dejarlos olvidados, sí. pero es curioso que también de pronto pasa ¿verdad? Cambia el orden, de pronto uno está viendo ahí aspectos descriptivos y ya inmediatamente está empezando a interpretar cosas, Ajá. pero de Sí. pronto también es interesante, ¿verdad? Como guardar esas primeras impresiones y después de ya haber pasado por todo el análisis, decir, bueno, sigo pensando igual o de pronto cambié mi sensación inicial. Sí, y que creo que también pueda que, a ver, pueda que la descripción que ustedes apuntaron de la obra, por ejemplo, ese primer paso, no la vayan a redactar o integrar a la crítica hasta no llegar a la parte del juicio y poder decir,
a mi criterio, si el artista o la artista estaba tratando de sugerir la inmediatez, estoy inventando ahí cualquier tontera, ¿verdad? Pero la inmediatez de nuestra existencia, lo rápido del tiempo en que vivimos, lo inmediato de todo, entonces a mi parecer, y pueden volver a algún elemento descriptivo que habían apuntado al principio, al decir que la línea quizás estaban describiendo que era como una línea suave y delicada, y entonces, entonces que en esa parte de descripción están describiendo la línea que usa el artista, y entonces si dice y si llega a la interpretación de que es sobre la inmediatez de la experiencia en el siglo XXI, pero le parece que el uso de la línea suave va en contra del mensaje que se está tratando de decir, que si el artista hubiera usado una línea mucho más rígida y más repetición en el uso de la línea, puede haber generado mejor esa sensación, no sé, ¿verdad? Entonces, igual, pueda que empiecen con cierto elemento de interpretación y que la descripción al rato no va a aparecer hasta algunos aspectos de desde la descripción no van a aparecer hasta el final. Sí creo que es importante en cualquier momento de una crítica. A ver, pueden empezar como sea, porque lo importante es enganchar el interés del lector, ¿verdad? Entonces, al rato deciden empezar el texto diciendo que el estado de las artes en Costa Rica es paupérrima, basado en la exposición del salón. Y entonces empiezan diciendo que estamos en una pésima situación artística, y no sé, estoy inventando nuevamente, pero que estamos en una, entonces emiten ese juicio desde un principio con el fin de enganchar el interés y luego van describiendo. Pero lo que sí creo que es importante es describir la obra, porque muchas veces hay gente que escribe sobre arte que asume que todo, que la persona ya conoce, y puede ser que yo nunca he visto la obra. Y puede ser que yo no puedo ir a ver la obra porque resulta que me encuentro en Armenia. Y ahí, estar en Armenia, ¿cómo voy a poder ir al Museo de Arte Costarricense? Entonces, el describir la obra, el tamaño, o sea, de esos elementos básicos es importante en alguna parte. Pero sí, definitivamente eso del orden y que no hay una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas. Eso creo que es el lujo de trabajar con las artes. Nadie me puede venir a decir, hey, eso no se hace así, ¿verdad? ¿Y por qué no? Y si yo quiero empezar mi crítica diciendo que el estado de las artes en Costa Rica es una cuestión que da tristeza, nuevamente estoy inventando porque no quiero implicar que así es lo que siento, no es lo que siento necesariamente, es simplemente lo que me vino a la mente, pero yo puedo empezar así, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía, criticar una exposición es otra cosa, ¿verdad? Entonces, siempre importante, antes de ir, y esto es una práctica que deberían de hacer siempre, ya siendo pues historiadoras de arte avanzadas, personas que son de este campo, investiguen, no sé qué tan a fondo, aquí dice, hacen una investigación de fondo, ¿no? Pues entendí a fondo, pero de fondo sobre el artista y la exposición. Siempre, 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 léanse, por ejemplo, aunque sea un texto corto que describe la exposición, cualquier información que puedan encontrar sobre lo que van a ir a ver, es importante habérselo leído antes de ir a ver la exposición. Es como la tarea antes de ir al museo. Entonces, en ese sentido también, pues pueda que no se publica mucho, que dice nada más que en la Galería Talentum va a haber una exposición de, qué sé yo, Ana Griselda Jaime. Entonces, bueno,
pero ellos en la galería no publican algo sobre ella, pero sí tenemos la idea de quién es la artista, y entonces léanse algo sobre el artista antes de ir. Entonces, eso es importante. Luego, abarque todo el espacio, ¿verdad? Camina a lo largo de todo el espacio. Después de haber como que has hecho todo ese recorrido y como que entendido cuál es la manera en que se ha montado la exposición o cuál es la idea general, y esto es diferente a, y perdón que me interrumpí, pero esto es diferente que una visita común y corriente. Esto es una visita cuando pretenden hacer una crítica, ¿verdad? Entonces, luego de ese recorrido inicial, entonces ahí es donde ya empiezas a ver más específicamente ciertas obras, buscas esas relaciones entre las obras, vas prestando atención a esos pequeños detalles, examinas de cerca las obras que pues, que llaman la atención. Siempre vayan con su libreta para ir apuntando cosas. Como les dije, hay cosas que a uno se le olvida, que uno cree que que se van a acordar, pero después se dan cuenta que se le escapó la idea. Entonces, y puede registrar su experiencia de toda la exposición, no solo de, pues, X, Y, Z obra, sino que en general algunas reflexiones que puedan tener sobre la manera en que están montadas, la manera en que están arregladas, ordenadas las obras, si hay alguna obra que en particular que se destaca, eso siempre es importante, que esta obra se destacó por encima de todas las demás, que hay algún tema o subtema dentro de la exposición, cómo se diferencia esta exhibición a otras que has visto. Entonces, esto es como importante registrar como que todas las sensaciones que tienen en torno a eso. Y luego del haber estado, yo sugiero siempre que de inmediato lleguen a la casa y que escriban, ¿verdad? O sea, no es buena idea ir a una exposición de arte que van a criticar y luego irse de fiesta o ir a comer o algo así. Eso no es buena idea porque se le olvidan las ideas. Entonces, y no solo se le olvidan las ideas, sino que como que otras cosas entran dentro de sus recuerdos de la experiencia. Entonces, sí les sugiero que cuando vayan con el plan de hacer una crítica, directamente vayan a escribir sobre eso. Entonces, describan la exposición, cómo fue la exposición, qué se encontró en la exposición, y pues así sucesivamente. Luego pasamos al análisis y la crítica en sí. Entonces, aquí, ¿cuáles eran estos temas importantes y cuáles, y de ahí es importante, un buen crítico va a investigar un poco, entonces va a decir que, de que esta exposición, por ejemplo, aquí de una exposición de la época barroca, puede ser que ahí ustedes sí conocen o tal vez no conocen, pero investigaron para ver si tal vez puede ser que la manera en que se montó la exposición no tenía nada que ver o iba en contra de nuestra comprensión de lo barroco, ¿verdad? Entonces, tener una comprensión de aquello que se está usando, que si se usó la terminología adecuada, que si, qué sé yo, que si la información que se provee dentro de la exposición está bien, ¿verdad? Es certera. Criticar la exposición, como dice acá, no siempre tienen que ser malas, sino que pueden ser buenas. Me parece que esta es la mejor exposición que yo he visto en Costa Rica en décadas. Es factible que lo puedan decir, ¿verdad? Pero, pues ahí es importante no simplemente decir lo que le gustó, lo que no le gustó, sino que poder decir por qué, ¿verdad? Entonces, me pareció que esta exposición no solo fue excelente o sea, voy a decir que me pareció excelente por las relaciones visuales, así como las relaciones temáticas que se lograron entretejer
dentro del espacio expositivo, y no solo eso, sino que además museográficamente fue muy bien logrado porque todas las obras tienen una muy buena legibilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no tiene que ser una crítica negativa, puede ser una crítica positiva definitivamente. Entre otras cosas, hablar sobre la iluminación. Solemos muchas veces, los museos no iluminan bien la obra, entonces las obras quedan en la oscuridad y no las vi bien, o no me dieron suficiente espacio, estas obras son muy coloridas y las guindaron muy de cerca, por lo que compiten los colores de un lienzo y otro lienzo. O sea, ese tipo de cosas pueden decir en donde estamos criticando la expo en sí. ¿Qué cosas fueron distintivas en la exposición? Siempre creo que es importante, es importante poder decir cosas que llamaron la atención de la exposición en sí. Por ejemplo, las relaciones temáticas. Se nota que muchas veces puede ser que los curadores y museógrafos tomaron ciertas decisiones, pero que no las explicitaron, pero que después ustedes se dieron cuenta que eso era lo que se estaba haciendo. Que entonces en esta exposición queda claro que un costado del espacio se dedica a representaciones del mundo exterior, y que el otro lado se dedicaba más a aspectos de la vida interna de la persona. Y entonces fue muy interesante esa decisión que hicieron los curadores, porque al darme cuenta de eso y transitar por el espacio, entonces sentía yo que movía que podía decidir entre estar en esa esfera pública y después pasar a la esfera privada. Y cuando me di cuenta que eso era lo que estaban haciendo los curadores, pues activó mi capacidad de transitar por el espacio. No sé, ¿verdad? Nuevamente, estoy inventando, pero anda por ahí. ¿Qué cosas distintivas hicieron? Puede ser aún cosas como que al escoger pintar la pared de fucsia, al primer impacto fue una cuestión que no me gustó, pero luego entendí que al pintarlo fucsia uno se daba cuenta de que en cada una de las obras pintadas el artista siempre incluye un punto fucsia, qué sé yo, y los curadores me lo señalaron pintando la pared de fucsia. Cosas así, o sea, ¿qué hay distintivo en la exposición en sí? Si es posible, esto para ustedes, muy importante, si pueden ponerse en contacto con alguien del museo, con el curador, abordarlos, preguntarles, ver cuál es la perspectiva de ellos, y así pues fundamentar aún más cualquier argumento que estén haciendo. Entrevistar otras personas también, si no se puede entrevistar al curador, pues entrevistar a un asistente o cualquier experiencia que puedan tener. ¿Con cuánta frecuencia visitas las exposiciones de arte? Una pregunta más directa puede ser, ¿cuál crees que sea el aspecto más interesante de esta exposición? Entonces, por ejemplo, al guarda del museo le pueden preguntar, ¿a usted qué le llama la atención? ¿Y qué han notado que a la otra gente les ha llamado la atención? Y a veces uno va y resulta que los guardas quedan fascinados, que todo el mundo quiso ver esta obra y que todo el mundo se queda fascinado y por mucho rato frente a esta obra. Entonces, poder preguntar y entrevistar a otras figuras dentro del espacio expositivo también es valioso. Si es posible, y esto fue lo que, como el ejemplo que les di sobre la noche que me puse yo a escribir mi crítica, que nunca voy a publicar, de la película de Barbie, pero leer otras críticas es buena idea. Entonces, si encuentran alguna otra crítica en torno de esta misma exposición, o puede ser en este mismo espacio, eso puede ayudarles. Y pues obviamente revisar y editar el trabajo. Entonces, ya que tiene, pues esto creo que es como un poco
un poco más estos elementos de tomar en cuenta cuál es el público, quién va a ser. Entonces, en esos términos, ustedes tienen claro que su público es uno, son críticos de arte, eso es gente que ya está, que ya es parte de ese mundo, no están escribiendo en La Nación, no están escribiendo mucho menos en La Teja, ¿verdad? No es una exposición, no es un texto redactado para personas desconocedoras del mundo de arte, sino que este texto que van a escribir es para gente que circula en ese mundo. Entonces, conocer su público, citar correctamente, dejarlo en reposo, siempre es buena idea y eso lo vamos a trabajar y eso lo he integrado pues al diseño del curso en sí, en el sentido de que hay tiempo suficiente para que puedan revisar. Muchas veces, especialmente para crítica de arte, algo que no se da tanto en nuestro país, por lo que no es necesariamente tan oportuno comentarlo, pero muchas veces los críticos de arte van y escriben, tienen que entregar para, o sea, para cumplir con cierto horario porque tiene que salir el periódico, ¿verdad? Entonces, a veces procrastinamos y dejamos hasta el último momento y siempre es buena idea dejar reposar cualquier texto. Entonces, eso sería con respecto a una exposición. Una de las cosas que no aparece aquí, pero que yo señalaría específicamente, pero que señalaría aquí donde, espérense, características distintivas, por lo menos yo siento que o yo agradezco mucho en las críticas de exposiciones cuando me dicen cuáles, por lo menos para él o la crítica, cuál obra o obras han llamado la atención, ¿verdad? Entonces señalar la obra de madre e hijo verdaderamente me impactó por este motivo, no deberían de perderse la oportunidad de ver esa obra en particular o algo así, ¿verdad? Entonces señalar como que algunas cosas que a ustedes en particular les haya llamado la atención dentro de la expo. Entonces, creo que si siguen estas guías, ya tienen como una base sólida de saber cómo pues seguir adelante, pero a la vez, pues obviamente también ser bastante creativas. Abro a escucharles a ustedes. Voy a dejar de grabar para que no